Sigue para la ronda de preguntas la diputada Daña Tabela. Al final. Vamos a terminar la parte técnica primero. ¿A quién se la tenés que pedir la interrupción? Bueno, está bien. Bueno, muchísimas gracias, señores presidentes. Muchísimas gracias, señores secretarios, por estar hoy acá con nosotros. Por supuesto, nos hubiera encantado que nos acompañara el ministro de Economía, quizás también el jefe de gabinete. Este es un proyecto complejo, es un proyecto amplio, ambicioso, pero que también deja muchísimas dudas respecto de cuáles son las prioridades que se plantea el actual gobierno, y quizás entonces la presencia del jefe de gabinete hubiera podido ayudar a comprender esas prioridades. Mire, la verdad que la mayoría de las preguntas ya les fueron remitidas primero por escrito durante la semana, tal cual fue la indicación de las autoridades de las comisiones. También muchos de los aquí presentes retomaron esos conceptos. En mi caso particular, quiero concentrarme en lo que considero los puntos salientes de estas medidas fiscales, entendiendo ampliamente el objetivo. Está claro que todos queremos una economía más fuerte, que todos queremos una economía sustentable en el tiempo, pero a veces lo urgente no nos deja ver lo importante. Y cuando lo urgente no nos deja ver lo importante, nos transformamos en el país de la excepción. Y la excepción se transforma en la norma. Y esto parece ser lo que traemos como medidas fiscales en este proyecto. Y déjenme que, más allá de que parezca una crítica, trata de ser una sugerencia. Y en el marco de esas sugerencias, ayer nos visitaba el secretario de Agricultura, un profesional de amplio reconocimiento en el mundo académico y en el mundo productivo, como el doctor Vilela. Y la verdad que cuando uno lo escuchaba al principio de su exposición, tenía ganas de sentir esperanza, porque nos hablaba de todo lo que le venía al futuro de la producción agropecuaria. Nos hablaba del valor agregado que la producción agropecuaria, que el campo productivo, que ese motor del interior de nuestro país le iba a poner a la economía, y cómo la Argentina tenía un futuro distinto en el mundo a partir de ese desarrollo. Pero claro, había que leer un poquito más el proyecto de ley, avanzar en algunos artículos y encontrarnos otra vez cómo el Estado no hacía absolutamente nada más que ponerle el pie encima de nuevo a los productores agropecuarios, de todas las economías, de las más grandes hasta las más pequeñas de las más pequeñas, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, para sostener un nivel recaudatorio que, junto con la licuación del gasto, con una inflación que hoy es del 25,5% en este último periodo, iba a permitir alcanzar el equilibrio fiscal engañoso que sistemáticamente venimos alcanzando, haciéndonos cargo también de la historia que cada uno tiene en los últimos 40 años. Y entonces otra vez lo urgente tapa lo importante y aparecen estas medidas fiscalistas que quizás con un poco más de imaginación en el diseño y de creatividad podrían dejarnos a todos un poco más contentos. La primera es la mega moratoria. Y yo entiendo que hay que hacer una moratoria, Digamos, creo que venimos atravesando una crisis muy fuerte, y a partir de ahí muchas pequeñas y medianas empresas, que ustedes saben perfectamente, el secretario de Comercio sin ninguna duda, son el 90% de la economía de nuestro país, no han podido afrontar la presión fiscal tan alta que sufrieron durante los últimos tiempos, y por lo tanto han contraído deuda. Pero déjenme también decirle que en ese 90% hay un montón, muchísimos, de pequeños y medianos empresarios y productores que se levantan muy temprano para poner en marcha sus establecimientos productivos, hacen un enorme esfuerzo y muchas veces privándose hasta de cuestiones casi domésticas, logran pagar sus obligaciones. Entonces,
aquí la pregunta es, ¿por qué no hacer un esfuerzo para tratar de que por una vez las normas contemplen a los que cumplen y que ellos puedan tener quizás algún alivio fiscal también? No solamente aquellos que tienen deudas o procesos iniciados de reclamo administrativo. En este marco digo también preguntarles qué estimaciones están haciendo de esta recaudación, pero fundamentalmente por qué no podemos pensar en algún pequeño alivio, en algún incentivo hacia nuestros contribuyentes cumplidores. En la misma línea, el régimen especial del ingreso a los bienes personales. Me parece que es importante en la urgencia hacerse una buena cantidad de pesos. Quiero recordarles que este es un país federal, así que no está en discusión si se coparticipa o no se coparticipa. Hay que coparticiparlo. Porque además, gracias a la medida que tomó el presidente Fernández junto con el actual presidente Milei, yo le quiero recordar que las arcas de las provincias tuvieron una reducción importante de ingresos con la suspensión del impuesto a las ganancias. Entonces, me parece de estricta justicia que efectivamente este recupero de fondos que va a ser el Estado Nacional sea coparticipado en las provincias y éstas puedan atender también sus obligaciones. La tercera cuestión tiene que ver con el mega blanqueo. Mega blanqueo que además, en el contexto nacional, hoy lo decía la diputada Figueroa Casas, respecto de su provincia, de Santa Fe y de Rosario en particular, y vaya aquí también toda nuestra solidaridad al gobernador Puyaro en la difícil momento que atraviesa y en el enorme trabajo que está haciendo. Pero digo, este es un flagelo que nos afecta a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y efectivamente, abrir estas situaciones de blanqueo sin restricciones, como señalaba la diputada, sin algún tipo de controles, más allá de la tarea que pueda hacer la UIF, es un riesgo que tenemos que tener en cuenta y que por supuesto creo que tiene que ser modificado en la discusión sobre este punto. También hacerme eco del pedido que le han planteado algunos ya, que tiene que ver con la aclaración de la fecha, el motivo por el cual se elige el 30 de noviembre del 2023 y no el momento de sanción, y también por qué no se establece un periodo de tiempo hacia atrás para que queden excluidos los funcionarios públicos, todos en esa lista con la cual coincido, pero además pedirles que incorporen entre los familiares excluidos a los convivientes y exconvivientes y a los hermanos y hermanas. Me parece que de una buena vez por todas hay que empezar a dar el ejemplo. Y dar el ejemplo no solo es excluir a quienes han desarrollado o han llevado adelante alguna función en un periodo razonable de tiempo, sino también a aquellos que siempre encuentran la forma de hacer alguna trampa. En este sentido, me gustaría proponerle que revise el tiempo de estabilidad a partir del ingreso especial al régimen de ingresos especiales de bienes personales, salvo que se imagine que van a gobernar hasta el 2038. Me parece que sería muy importante poder pensar de manera un poquito más en el país y de largo plazo e imaginarnos que dar casi 15 años de bloqueo fiscal es un poco extenso el tiempo o muchos ejercicios y que pueden pasar muchas cosas. También preguntarle si tiene dimensión, seguramente la tiene, porque yo tengo un dato desprolijo que salió de algunos medios, pero ustedes la deben tener con mayor precisión, de cuántos contribuyentes estamos pensando que puede alcanzar el blanqueo, junto con este régimen combinado de ingreso anticipado de bienes personales. Creo que son unos 120.000.
Y también en ese medio hablaba de que justamente concentran el 40% de los bienes que se supone están en el exterior sin declarar. Entonces me parece que es un universo bastante reducido, con lo cual podría mejorarse ampliamente el sistema de control para evitar tener que cada tanto X cantidad de tiempo que necesitamos dólares o necesitamos favorecer algunas situaciones, tener que recurrir al blanqueo como la única herramienta. Cuando blanqueamos, cuando generamos moratorias, cuando generamos estos regímenes especiales que benefician a algunos en detrimento de otros, pero sobre todo cuando del otro lado pedimos o pide el señor presidente que se derogue la fórmula de movilidad para nuestros jubilados y jubiladas, le seguimos cobrando derechos de exportación al campo, los aumentamos, ponemos en riesgo absoluto las economías regionales. Lo que estamos haciendo es consolidando el país de la excepción, pero además rompiendo la justicia, la igualdad de oportunidades y fundamentalmente aquello que nos hizo crecer como nación, el vínculo entre el esfuerzo y el trabajo. La verdad es que si yo fuese un trabajador que todos los días me levanto a producir en mi campo o en el campo que tengo alquilado, como es la mayoría de los casos, o abrir mi pequeña industria o mi pequeño comercio y viese todo esto junto, quizás me tendría que quedar sentado en mi casa esperando que un nuevo gobierno venga a romper las normas y decida justamente seguir rompiendo la cultura del esfuerzo y del trabajo. Entonces, además de estas preguntas que le hice, yo los quiero invitar a ustedes, a todos los que estamos acá, al ministro de Economía, quizás también al señor presidente, a que reflexionemos qué tipo de país queremos empezar a construir. Además de un país libre, también queremos construir un país con igualdad, con seguridad jurídica y fundamentalmente con posibilidades de desarrollo. Muchas gracias, señor presidente.